buenos días a todos nuestros radioescuchas que están aquí con nosotros cada semana, listos para llevarse algo más, una herramienta más para esa maleta de padres de familia que nos corresponde armar. Hay muchas herramientas que necesitamos y justamente estamos aquí el día de hoy para proporcionarles otra de esas grandes herramientas que les va a servir, aunque ustedes no tengan niños pequeños en la etapa de intervención temprana, que ya Paloma nos dirá qué periodo de edad es esa cuando comencemos la entrevista. Muchas veces escuchar esta información que habla sobre niños tan pequeños, que ya los otros no lo son, en mi caso mis niños ya no son pequeños, pero sí estas herramientas nos sirven de mucha reflexión porque en ocasiones observamos comportamientos ya en nuestros chicos adolescentes, adultos incluso, que cuando miramos cómo fue la crianza durante la etapa temprana, sobre el periodo de intervención temprana, es cuando nos damos cuenta por qué muchos de nuestros muchachos ya grandes, nuestros hijos, nuestras hijas ya adolescentes, ya adultos, están presentando ciertas conductas, ciertos retos significativos. Entonces, la información que escucharemos el día de hoy, si ustedes no tienen niños pequeños, les va a servir para sus nietos, para sus bisnietos, para los niños con los que trabajan, pero muy importante para ustedes mismos y para ubicar ciertos comportamientos que ustedes o sus hijos ya grandes están manifestando y entender, bueno, ¿por qué se comporta de esta manera este muchacho? Yo que lo quise tanto, pero hoy Pal nos va a hablar de un tema que realmente está causando una gran transformación en la educación. Así que Pal, bienvenida, y le digo Pal de mucho cariño. A Pal la conocí yo en la Ciudad de México hace un par de años, y bueno, es un mujerón, una chava muy joven, una pareja muy joven, muy emprendedores. Yo los admiro y respeto mucho el trabajo que están haciendo, que ya al final les daremos su página web. Pero, Pal, bienvenida a mi programa. Es un placer tenerte aquí conmigo. Igualmente, Ivonne, buenos días para todos. Estoy muy contenta de que me hayas invitado a participar con ustedes y poder hablar un poquito, ya sea y en mi experiencia, de la importancia de la crianza con apego y de criar a los hijos cerca, ¿no? Porque creo que es un tema importante que cada vez está más presente en las personas, sobre todo hablando de esta falta, pues más allá de la falta de valores, pareciera que hay una crisis hablando en los temas educativos y en los adolescentes y en los jóvenes de hoy en día, y creo que todo tiene que ver desde lo que aparentemente es lo más básico, pero de los primeros años de vida, ¿no? De esos primeros años que muchas veces pareciera que los damos por hecho y que todos los niños pasan y que todos los niños pasamos por lo mismo, cuando en realidad si ponemos atención y foco en los primeros 6 años de vida, lo que viene después puede ser transformador. De manera que la intervención temprana, Pal, ocurre durante los primeros 6 años de vida. ¿Y por qué durante los primeros 6 años de vida? Digo, se entiende esa parte de temprano, pero ¿qué relevancia tienen esos 6 primeros años de vida? Pues ahora sí que, valga la redundancia, en la vida de una persona. Mira, hay investigaciones que demuestran o que comprueban que el cerebro de un niño se desarrolla, que el 90% de un ser humano se desarrolla en los primeros 3 años de vida. Este dato, pues, es alarmante, ¿no? Porque por un lado, decimos, ¿cómo una persona se va a terminar de desarrollar a los 3 años? No es que se termine de desarrollar a los 3 años, es que el potencial que tiene el cerebro de un ser humano a partir de que nace hasta los 3 primeros años es crítico. Crítico en cuanto a todo lo que puede ocurrir dentro del cerebro. Y por otro lado, en cuanto a las relaciones interpersonales que va formando el niño, quién soy, qué hago aquí, quiénes son mis padres, dónde crecí, el contexto en el que estoy, ¿no? Entonces, los primeros 3 años son los años más críticos e importantes
en una persona, en el ser humano, y tenemos hasta los 6 años, o sea, tenemos 3 años más, en donde el niño va a seguir estableciendo y entablando relación con el mundo que lo rodea, y estos 6 años son los que posteriormente van a ayudar a que una persona se desarrolle en su vida hacia donde quiera que vaya. Oye, Pali, déjame preguntarte algo, porque el tema de hoy es crianza con apego y nos vamos a enfocar prácticamente en esos primeros años de vida. Fíjate que yo soy mucho mayor que tú, podría ser tu mamá. Entonces, no, tampoco. Bueno, tu tía. Hay por ahí creencias. En la época que yo crié a mis hijos y probablemente mi madre, y yo no sé si tú como joven de repente la seguiste oyendo, en donde lloraba un niño y te decían, déjalo que llore para que se acostumbre, no lo saques de la cuna porque se va a consentir y después va a querer que lo cargues todo el tiempo. Déjalo que llore, de llorar nadie se ha muerto. Y crecimos con una serie de creencias de este tipo, de no le hagas caso porque está haciendo berrinche. Si le haces caso, te toma la medida y abusa de ti. Sí. ¿Qué hay de esto, Pal, por favor? Mira, para mí, yo de formación soy psicóloga, ¿no? Y específicamente soy psicóloga de niños, o sea, psicóloga educativa, y me enfoco a trabajar con niños, adolescentes y con los papás de estos niños y de estos adolescentes. Para mí, la psicología es una antes de ser mamá y una después de ser mamá, justamente por parte de lo que estás compartiendo. Porque en el pasado, yo me enfocaba mucho en la teoría y en lo que yo había aprendido en la universidad y en la maestría y en la especialidad, ¿no? Como que eso a mí me afianzaba como persona y como ser humano, de las recomendaciones que yo podía aportarles a las familias, que en su momento seguramente ayudé a muchas mamás y a muchos papás, pero que hoy que soy mamá, veo hacia atrás y digo, híjole, si volviera a dar la recomendación, y es más, soy mamá y sigo trabajando en el consultorio y en las escuelas y dando clases en la universidad, y digo, las recomendaciones que doy hoy y de los temas de los que hablo hoy sí son diferentes a de los que podía hablar hace unos años. Y la respuesta o la razón es porque en cuanto yo me enfrento al reto de ser mamá, como muchas de ustedes y como muchos de ustedes, en ese momento me doy cuenta que más allá de la teoría que uno pueda traer y de la experiencia o el grado de expertise en el consultorio que uno pueda traer, el ser mamá te replantea de vida, ¿no? Y en el momento que yo me pongo a investigar y a buscar, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hablando de prácticas de crianza para mis hijos y en mi vida para mi familia? Me doy cuenta que la teoría es mucho más nueva de lo que lleva existiendo la humanidad, de lo que llevamos existiendo como seres humanos, como especie. Y si bien nos parece común escuchar esto que tú dices, que seguramente es dicho por las abuelas, por las bisabuelas, por las tías, por las mamás, ¿no? De cómo criar o cómo enseñar a nuestros hijos. También a mí el mejor tip que alguien me pudo haber dado es, sigue tu instinto y sigue lo que tu corazón dicta y lo que tú realmente sientes que tu hijo, ¿no? Conéctate con tu hijo y ve que realmente te está pidiendo. Que muchas veces entramos en una angustia de quererlo hacer perfecto, de quererlo hacer bien, de escuchar a todos, y terminamos más angustiados que antes, de escuchar a la gente, ¿no? Si realmente nos vamos a nuestras raíces y nos vamos a escucharnos a nosotras mismas como mujeres, nos podemos dar cuenta que en la naturaleza, desde lo más primitivo del ser humano, no está el dejarlos llorar. No está el dejarlos llorar, porque si cuando los seres humanos éramos nómadas y dejaban llorar,
a sus hijos, podrían ser presas fáciles de cualquier animal, podían encontrar el campamento donde lo tuvieran, ¿no? Si nos vamos en la historia avanzando y nos vamos ya hasta 1900 o más, pero en las guerras pasaba lo mismo. Si las personas dejaban llorar a sus hijos, los iban a encontrar e iban a ser presas fáciles, ¿no? Para los militares o para los que fueran en ese caso. Entonces, en la naturaleza y en la existencia del ser humano, tampoco se trata de dejar llorar, dejar que se críe solo, dejar a un lado al hijo. O sea, yo me he enfrentado a la importancia y a la necesidad de criar y educar a los hijos, sobre todo en edades tempranas, cerca de ti como papá y como mamá, y en los resultados que ves y que yo pude ver en el caso de mi primer hijo, ahora estoy esperando a mi segundo hijo o hija, no sé qué sea, pero en el tema con mi primer hijo fue, yo imagínate, yo viniendo de, ¿no? De esta parte tan racional, de la importancia de sí el vínculo, pero separar a tu hijo, de no darle de más porque lo puedes traumar, de no, me di cuenta de que, okay, sí, una cosa es lo que dice la teoría, pero la importancia de tener a tu hijo cerca. El bebé en cuanto nace, el niño necesita de los papás, necesita estar cerca. Los primeros 3 años la mamá es un pilar básico en la vida de cada hijo. Entiendo que hay niños que crecen sin las mamás y muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo me tuve que ir a trabajar, yo tuve que dejar a mi hijo, pero no se trata de culparnos, no se trata de decir que no hice bien. En realidad, este niño va a buscar una figura, ¿no?, significativa, que para él va a ser igual de importante que la mamá o que el papá. O sea, alguien con que el niño se va a relacionar y que va a generar estos vínculos que son muy importantes, muy, muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes para los bebés o por qué son tan importantes para los niños? Lo más importante de todo es porque van a ir traduciendo el mundo a lo que el niño se va enfrentando, que no entiende porque su entendimiento es muy básico, la palabra no es primitivo, pero es muy básico. Un bebé de 1 año, un bebé de 6 meses, no tiene lenguaje, no tiene las palabras para poderse comunicar, para decir tengo frío, tengo miedo, tengo hambre, y entonces de la forma en la que lo va a ser a través del llanto. Si nosotros aprendemos como adultos a traducir ese llanto, a entender ese llanto, ¿no? Nos va a pasar, o sea, nos pasa con las abuelas, nos pasa con las mamás cuando nos dicen, es que tiene hambre, es que tiene frío, es que ya se hizo del baño. Y cuando somos primerizas es, pero ¿cómo sabes? Pero ¿cómo supiste que era frío? ¿O cómo supiste que tenía hambre? ¿O cómo supiste? Bueno, porque ya la experiencia nos los dice, ¿no? A veces estamos más pendientes de ser buenas mamás o de lo que nos tendría que tocar como mamá y no tanto realmente de escuchar a nuestros hijos. Y ante ese hecho, me gustaría detenerme un segundo, porque ahí sí no importa la edad en la que estén nuestros hijos. Lo que yo he visto en consulta y en terapia es que muchas veces en la adolescencia se reviven estos cambios. La gran diferencia es que ya no estamos tan abiertas ni tan abiertos a detenernos, ¿no?, en lo que nuestros hijos necesitan. Porque cuando tienen 1 año o 2 o 3, pues sí todos decimos, ay sí, es bebé y me necesita. Pero en la adolescencia damos por hecho de que nuestros hijos ya están en un rol y en una madurez y en una vida en la que pueden hacer su vida solos, en la que ya no nos necesitan, en la que pueden guiarse por sí solos. Y es muy interesante cómo en el acompañamiento terapéutico dentro de la terapia emocional, me doy cuenta que justo lo que los adolescentes más requieren o de lo que sufren por no tener o por la falta, es por esa escucha de los padres, por ese vínculo con los padres. Exactamente. Tristemente, cuando entrevisto a los papás, citas con los papás,
los papás no es que no estén dispuestos a darles ese espacio, es que los papás realmente creen que los hijos se pueden criar en ese momento ya solos. Y tenemos como que la vida nos da una segunda oportunidad de volver a fomentar esos vínculos, esa cercanía, esa empatía con los hijos. Como que tenemos una segunda oportunidad. Si lo hiciste en los primeros 6 años, qué bueno que lo hiciste. Seguramente tu hijo te va a necesitar menos en la adolescencia. Si no lo hiciste por la razón que haya sido, muy importante lo que estás diciendo, Pal, y por eso al principio del programa yo dije, si tú no tienes niños pequeños, escucha este programa de todas maneras, porque sí se revive, porque la vida, te digo, exacto, la vida te vuelve a poner en esa situación y te vuelve, lo podemos ver desde dos caras, lo podemos ver desde, no puede ser, qué horror, me tengo que enfrentar a mi hijo, a mi hija adolescente, no la soporto, no me soporta, no nos soportamos, ¿no? O podemos ver como qué bueno que la vida me dé esta segunda oportunidad de reencontrarme con mis hijos y de tratar de hacerlo mejor. ¿Cómo mejor? Como yo crea que es lo mejor. Escucharlos, entenderlos, no tanto desde una perspectiva de castigo, de corrección, de que todo lo que están pensando está mal, sino desde voy a conocer y entender qué me está pidiendo o qué necesidades está requiriendo hoy mi hijo o mi hija, para realmente en la adultez o el día de mañana tener una mejor relación con ellos. Definitivamente, Pali, hay mucho que hablar al respecto. Y sabes, ahora que hablábamos de esos 6 primeros años de vida y el impacto de estos chicos a largo plazo, no tenemos más que observarnos a nosotros mismos como adultos, como muchas veces esa carencia de esa, o hablo por mí más bien, como esa creencia que había de no lo estés cargando, déjalo que llore, no le hagas caso, se le va a pasar, toda esa creencia. Ya cuando eres adulto, cuando eres adolescente, en muchas ocasiones se convierte en problemas de autoestima y se convierte en problemas también de conducta, porque cómo yo llamo la atención de esta persona para que me haga caso, porque de niño nunca tuve su atención, entonces ahora, ¿cómo hago yo para que me haga caso? Y es donde vienen severos problemas de comportamiento e incluso ya en la etapa adulta crisis de berrinches también, pero ver berrinches de adulto. Mira, ahora que dices crisis y que hablas de berrinches y que hablas de momentos de vida y transiciones de vida, mucho de lo que ocurre es que dependiendo cómo nosotros le enseñemos a sobrellevar a nuestros hijos estas transiciones, es la forma de vida en la que ellos lo van a sobrellevar el resto de sus vidas. Por ejemplo, cuando hay mamás y hay papás, pero me enfoco más en las mamás porque es la relación primaria de un bebé que acaba de nacer, ¿no? Nace de la mamá, necesita de la mamá es quien está más alerta, más al pendiente, aunque en ocasiones no dudo que haya papás. Pero hablando de esta figura básica de relación bebé que acaba de nacer mamá, hay muchas mamás que se angustian tanto al tener hijos que no es crítica, es entender qué es lo que está pasando. Que lejos de atender al bebé con las necesidades básicas del niño, está más angustiada de no sé, las visitas que van a venir a ver al bebé, que vean que soy buena madre, que lo estoy atendiendo a tiempo, que mi hijo no está llorando, que mi hijo... Y entonces, la mamá, por esta angustia que la sobrelleva, en general, no solo por las visitas y por los demás, sino por esta angustia de ser madre y de enfrentarse a algo nuevo, lo que le está transmitiendo al bebito o a su hijito o a su hijita es angustia y miedo, que el bebé el día de mañana no va a saber cómo traducir. Este niño empieza a avanzar y ve, cosas tan básicas como le doy chupón o no le doy chupón, lo duermo conmigo o no lo duermo conmigo, lo amamanto o le doy fórmula,
cada cuánto le tengo que cambiar el pañal, lo duermo en mi habitación o lo duermo en su habitación. O sea, son tantas preguntas que nos planteamos y que nos enfrentamos con temor. Y yo no digo que para mí fue fácil, ni digo que para las mamás sea fácil, pero lo más importante es hacer lo que tú realmente sientes que tienes que hacer. Y hacer lo que a ti como mujer y como mamá te haga clic y te haga sentir bien. Y que tú sabes, porque en el momento en el que tú como mamá estés bien, tu hijo o tu hija van a estar bien. Entonces, si empezamos a presionarlos desde tan bebés, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana, cuando tengamos transiciones como en el lenguaje, transiciones con el control de esfínteres, transiciones con el kinder, con la primaria, con la universidad, con la vida, esa persona va a aprender a pasar estas transiciones mejor o peor, sí en los periodos de vida, pero también, como bien decía, cuando se casen, cuando tengan una pareja, cuando tengan hijos, y se vuelven a repetir estos ciclos. Ahora, no es que a mí me tocó una mamá muy ansiosa, que sí que yo también ya voy a ser ansiosa y mi hija va a ser ansiosa y su hijo. No, para eso están los espacios terapéuticos o de reflexión, donde uno se plantea a dónde quiero llevar a mis hijos o hasta dónde realmente los voy a poder ayudar. Claro. Entonces, Claro, de es eso algo se trata. importante, perdón que te interrumpa, Pal, porque tú mencionaste hacer lo que sientes, lo que tu intuición te dice. Lamentablemente la intuición la tenemos tan empolvada, tan saturada de creencias, de tabús, impuestos generacionalmente, que muchas veces para muchas madres de familia en cierto punto puede llegar a ser difícil reconocer cuál es su intuición. Y a ese respecto yo solamente quiero decir, cuando una parte de tu intuición te esté resonando la voz de tu mamá, o la voz de tu abuela, o la voz de tu tía, o de tu otra tía, o de tu vecina, esa no es tu intuición. Porque es muy complicado, Pal. Tú eres una persona joven y las experiencias de vida probablemente son diferentes, pero mientras vamos avanzando en edad, mientras no se haga un trabajo interno de determinar cuáles son tus creencias que te has venido arrastrando por toda la vida y quién eres tú realmente, es muy difícil escuchar a la intuición, porque yo puedo decir, bueno, mi intuición es dejarlo llorar en la cuna, porque yo pienso que si lo saco, después lo voy a tener que cargar todo el tiempo, y esa es mi intuición. Y ahí hay un engaño realmente, ahí hay un engaño, porque yo no pienso que... Mira, el tema, para empezar, la palabra de apego, es una palabra que nos cuesta mucho trabajo a las personas porque va muy relacionada a enfermedad. O sea, creemos que decir apego es algo, o sea, tiene una connotación negativa de entrada. Entonces, pensar que la crianza con apego es ayudar a tus hijos, lejos de que se puedan desarrollar y desenvolver como seres humanos libres, independientes, sanos, fuertes. Creemos que los maleducamos y que hacemos una mala práctica de crianza por criarlos cerca de nosotros. En realidad, hay mucha desinformación y malinformación en torno al tema del apego. Yo no estoy diciendo que por criar a un hijo con apego no le enseñes a tolerar la frustración. Yo no digo que por criar un hijo con apego no le enseñes límites, para nada, o consecuencias, para nada. O sea, no van de la mano la crianza, o sea, al contrario, una crianza con apego te enseña límites, por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de una crianza con apego? Me refiero, y sobre todo en estos primeros 3 años de vida, yo me refiero a sí atender a tu hijo o atender a tu hija cuando lo requieran o lo necesiten, estar alerta, estar al pendiente de lo que tu hijo o tu hija requiere,
darte cuenta, o sea, como estar al pendiente, darte cuenta de cómo te dice las cosas, por qué te pide las cosas. Esto que tú decías de dejarlos llorar, o sea, no es lo mismo dejarlos llorar porque está enojado el niño o está haciendo un berrinche, a dejarlos llorar cuando tienen 3, 4, 6 meses de vida. Un niño no toma la medida hasta que te conoce. Y un niño no te aprende a conocer y no es consciente de lo que está haciendo más el año y medio de vida, hasta el año y medio de vida. Antes un niño no es consciente. Y esto que tú dices, que enfatizas de, bueno, a lo mejor como tú eres joven no lo has vivido de la misma forma, al ser mamá me enfrenté a exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y te puedo poner un ejemplo tan básico como nosotros somos 4 hermanos, ¿no? 3 mujeres, un hombre, y mi madre, o sea, siempre me dijo como, ustedes nunca utilizaron chupón, yo nunca estuve a favor del chupón, y cuando ella ve que yo le doy a mi hijo un chupón, ¿no? Se enoja, me dice, a ver, ¿por qué por qué tu hijo va a usar chupón? Y yo le dije, mira, entre una de las citas que leí más importante, es que en tu época era visto, o sea, en la de mi mamá, era visto como, si tú le das chupón, al rato va a traer el chupón y no lo va a poder soltar nunca. Lo que yo leí y lo que me hizo reflexionar para que en mi caso, yo no digo que es lo que tenemos que hacer las mujeres, sino que en mi caso eso me hizo tomar una decisión específica, es que el chupón es la extensión de la mamá. Ok, tu hijo no puede estar contigo, tiene que ir a la guardería, tiene que... El chupón, de hecho en inglés, pacifier, es porque los calma. Y los calma porque es sentir que tengo a mi mamá o que tengo algo cerca de mi mamá conmigo. En cuanto yo leí eso, dije, por supuesto que mi hijo va a usar chupón, ¿no? Y ahorita que mi hijo está por cumplir 2 años, le pude sacar el chupón en menos de una semana. Digo, tuve no la fortuna de que se enfermara, pero se enfermó y tuve la fortuna de que la pediatra me recomendara, oye, si ahorita está enfermo de gripa y le está costando respirar y no quiere el chupón, quítaselo, ya, desaparece. Pues hice tal cual, y en menos de una semana se lo pude quitar. Obviamente de repente me dice, oye, mami, mi chupón. Y dice, tú lo aventaste, ya, ¿no? Como que a veces, si nos dejamos sentir, y si somos realmente nosotros mismos, hombres y mujeres, con nuestros hijos, y en la forma en la que enseñamos y criamos, la vida nos va llevando a que estas transiciones no son tan difíciles. Y yo, Paloma, que hubiera sufrido, ¿no? Sigue. Ese pobrecito, su chupón, pobrecito, no se lo hubiera quitado y a lo mejor llega a los 6 años y sigue echando el chupón, y tampoco. Claro. Entonces, eso es lo que voy, que hasta dónde y hasta cuándo, muchas veces queremos verlo en un libro, en una receta, o sea, como si fuera una receta, ¿no? Va a usar el chupón 3 meses y luego se lo quita. Lo vas a cargar 4 veces al día, 20 minutos, lo sueltas. Le vas a dar leche cada 3 horas. Lo vas a dejar dormir. Y no, o sea, si esto te ayuda como mamá para llegar a un punto en el que tú te vas a sentir bien, está bien. Pero la realidad es que cada niño es diferente. Y también algo que es muy importante, Ivonne, mencionar, es que el temperamento y las características específicas de cada hijo también, también es un tema importante que hay que sacar a relucir. O sea, quienes tienen más de 2 hijos o más de un hijo, se pueden dar cuenta que cada hijo es completamente diferente, aunque hayan sido los mismos papás, el mismo papá y la misma mamá, que a lo mejor tienen 1 año de diferencia o que sean inclusive gemelos, cada hijo es diferente. ¿Por qué? Porque también importa el temperamento y la personalidad del hijo. Entonces, habrá hijos que a lo mejor adquieran más rápido el control de esfínteres y habrá hijos que les cueste más trabajo. Entonces, también como mamá no puedes llevar la misma fórmula que te funcionó con uno con otro hijo. Y eso también muchas veces nos frustra porque como que decimos, bueno, experimenté con mi primer hijo, ya con el segundo fue diferente. Sí fue diferente, pero para bien y para mal.
porque la vida te pone, ¿no? El volver, o sea, como que muchas veces nos dice la vida, puedes volver a experimentar con este segundo. Y por estos temores a hacerlo diferente, si no, si ya me funcionó, o si pude con el primero y medio salió más o menos bien, dejándolo llorar, o no durmiéndolo conmigo, o dándole fórmula, pues seguro a este segundo también le va a ir bien. Claro. Y a lo mejor no es así. Ahorita que mencionas, y más bien, Pam, de lo que yo te hablaba hace un rato era la parte intuitiva con las madres. Uh-huh. Yo siempre soy cautelosa en decirles, ojo que sea la intuición y no que sea la voz de lo que te han venido diciendo. Más que nada me refería a eso, porque hay personas que por naturaleza son mucho más intuitivas que otras. Hay personas que trabajamos por mucho tiempo para desarrollar la intuición hasta cierto punto, ¿no? O hasta como sea. Entonces, por eso es mi comentario de hace rato, ¿no? Ojo con el tema de la intuición, con las madres de familia, asegurarse que no es la voz de alguien más la que les está hablando en lugar de la suya propia, porque entonces estamos cayendo en lo mismo. Y por otro lado, fíjate que hay una familia con la que estoy trabajando y la mamá acaba de tener un segundo bebé, el segundo tiene 8 meses, y hace unos cuantos días definitivamente estaba súper desconsolada, estaba muy molesta con ella misma porque ella me dice, Ivonne, es que con este segundo bebé no sé qué me está pasando, no le estoy tomando tantas fotografías como al primero, no le estoy comprando tanta ropa nueva como al primero, no le estoy cocinando con tanto detalle y con tanto sistema como lo hice con el primero, no le estoy revisando la temperatura tanto como se la revisé al primero. Y está en este tema de compararse ella misma. Me alegra que está muy consciente, pero es muy interesante lo que está pasando, porque ciertamente, como tú dices, el temperamento de los niños tiene mucho que ver, y su carácter, su temperamento sobre todo, pero también tiene mucho que ver qué número de niño es. Claro. Porque tú que ahora tienes un segundo, estarás observando esto mismo. Exacto. Y mira, yo reprochaba mucho a mi mamá, yo soy la segunda de los 4. Yo reprochaba mucho a mi mamá porque decía, ¿por qué de mi hermana tienes 9 álbumes? Míos 3, de mi hermano 1, y de la cuarta ni álbum hay. O sea, como que eso yo como hija me lo reprochaba porque decía, oye, solo porque fue la primera hay más de ella. Pues, yo con mi primer hijo lo mismo, ¿no? El diario del bebé, las fotitos del bebé, los cursos hasta donde pude. Ok. Ahora con este que viene en camino, es muy diferente. También la historia personal de la familia es muy diferente. Muy diferente. Porque tus pendientes son otros, tus preocupaciones son otras que antes de tener hijos, ¿no? Y entre más hijos vas teniendo, más compleja se va volviendo tu dinámica familiar. No complicada y no difícil, compleja. O sea, más pendientes, más cosas de que preocuparte, más, porque creo que un hijo demanda muchísima atención. Entonces no es lo mismo cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, donde sí trabajaba, sí tenía a mi esposo, sí tenía a mi familia, pero mi tiempo libre lo puedo ocupar para hacer este tipo de cosas. Hoy, mi tiempo, ni siquiera es mi tiempo libre, ¿cuál tiempo libre? Y 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, pues menos, ¿no? Porque cuando no es uno es el otro, y si no el otro. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena enfatizar, Ivonne, que también tendemos a ser muy autocríticas y muy punitivas con nosotras mismas muchas veces. Exacto. Y eso es importante también dentro de lo que podamos dejarlo de lado. Porque me queda claro que aunque sea tu hijo número 8, estás haciendo lo mejor que estás pudiendo. O sea, nunca en terapia, de todos los pacientes que he atendido, ninguna mamá nunca me ha dicho, ay, como es el 8 es al que menos quiero. O como es el 8 es al que menos ganas le echo. Para nada. O sea, el mismo amor, la misma dedicación,
el mismo cariño, la misma contención que con el primero. Nada más que nuestra historia de vida, de familia, de persona, de ser humano, es muy diferente entre el 1 y el 4. Claro. Por supuesto, por supuesto. Ahora, déjame te pregunto algo, porque hablando de crianza con apego, hablando de darnos el permiso, sí, de cargarlos, de consentirlos, de apapacharlos, de tenerlos cerca todo ese tiempo que los podamos tener, de darles lo que nuestra intuición nos dice. Últimamente se escucha hablar mucho de los adultos significativos. Y uno siempre que piensa que los adultos significativos son los padres de familia. Y mientras más leo y más me documento, resulta ser que en ocasiones un adulto significativo no necesariamente va a ser el padre de familia. Pero obviamente el deseo de cualquier padre, madre, es ser el adulto significativo de sus hijos. Ese es un papel que literalmente se tiene que labrar y trabajar para que tú seas ese adulto significativo. Ahora, ¿qué es esto del adulto significativo para quienes no han escuchado esta palabra o para quienes apenas se familiarizan con esto, Pal? Mira, en la vida de una persona y en nuestra propia historia lo podemos ver, no hay un adulto significativo en la historia de cada persona. Existimos muchos adultos significativos y en nuestra vida existen muchos adultos significativos con los que hemos convivido y han estado a nivel de transición en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo la figura primaria, básica primaria de un ser humano, ¿no? Que es la mamá, evidentemente por naturaleza. Aunque una mamá, ojo, no estamos hablando si deseó al hijo, no deseó al hijo, si lo quiere, no lo quiere. O sea, no es lo mismo la fuente primaria básica de un niño, de alimentar, de dar, de proveer a un niño, porque esta persona se pueda convertir o no en un adulto significativo el día de mañana. ¿Qué pasa? Un adulto significativo tiene que ver, como bien dices, con la relación que se genera o que se gesta entre el niño o entre el hijo o entre la persona y la persona significativa, ¿no? ¿Cómo? Que va a estar ahí. Lo más importante es para traducir el mundo al que se va enfrentando. Y eso nos puede pasar hasta con nuestros esposos, o sea, hasta de adultos. No porque una persona esté casada, quiere decir que esa persona es un adulto significativo en mi vida. O sea, una persona con quien yo puedo estar casada puede estar lejana a mí, viajando, trabajando, ausente, en los periodos de convivencia ausente, o con el celular, o con el aparato, y no estarse relacionando. Entonces, no necesariamente una persona significativa es la que está ahí presente. 1. 2. Un adulto o una persona significativa en la vida de las otras personas puede ser alguien que trabaja en tu casa o que te ayude en tu casa, una niñera, una profesora, una terapeuta, o sea, un chofer, o sea, alguien que convive con estos niños, pero que el tiempo que está conviviendo es un tiempo de calidad. Tengo muchas mamás y tengo muchos papás que me dicen, es que yo no tengo tiempo porque trabajo, y entiéndeme, yo tengo que trabajar para proveer a mi casa, para dar a mi casa. Y yo les digo, es que no es el tiempo que estás, o sea, no es el estar físicamente, es qué tanto estoy a nivel emocional. Por ejemplo, una mamá que me dice, es que mi esposo no puede estar porque él trabaja. Y cuando él llega a trabajar, pues mi hijo ya está dormido, ¿no? Y digo, ok, entiendo que eso puede pasarnos a cualquiera. Y es completamente válido, como si les pasa a ustedes, como si me pasa a mí o a cualquier persona. O sea, es una realidad, tenemos que trabajar y no todas las personas tenemos la fortuna hoy en día de los que queremos cuidar a nuestros hijos de estar el tiempo para estar con nuestros hijos. Entiendo que eso es una realidad. Pero por otro lado, yo les propongo, por ejemplo, si el niño tuvo un examen
y sacó 9 en el examen, no le fue muy bien en el examen. Y lo estás compartiendo con él. Mamá, mira, me fue muy bien en el examen. Bueno, al rato que se comunique el papá con la mamá, o por qué no el papá cuando hable a la casa, le comparten ese pedazo, por ejemplo. Normalmente cuando los papás hablan a la casa, cuando son los papás quienes trabajan, o cuando es la mamá la que trabaja, cuando la mamá está afuera, cuando se comunica a la mamá, es para dar las quejas. No se quiso bañar, no se quiso cortar las uñas, comió mal, se peleó con su hermana, ¿no? Lejos de reforzar o de motivar también las cosas positivas de las cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que el vínculo entre esa persona que no está y la casa se vuelve más lejano. Porque de por sí, o sea, el papá a lo mejor marca, ¿no? En este caso el papá. Marca para saludar, para escuchar a los hijos. Mi vida, ¿cómo estás? Ay, espérame, te pasó mi mamá. No hizo esto, no hizo esto, no hizo A, B, C, D, E, o se portó mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí pasan dos cosas. Por un lado, el papá lo que menos quiere escuchar son quejas. Y por otro lado, tampoco está bien que el papá le diga, bueno, todo va a estar bien al rato que yo llegue, porque no. Entonces, hay que, a ver, aquí vámonos por pasos. Por un lado, hay que solidarizarse con la mamá o con la persona que está cuidando al niño. O sea, ¿cómo yo puedo fomentar mi relación significativa con mi hijo a pesar de no estar, o con mi hija a pesar de no estar en mi casa? Por un lado es también disfrutar los logros, ¿no? Oye, qué increíble, felicidades, muy bien, qué bueno que te fue muy bien en el examen. Pero una cosa es que te haya ido muy bien en el examen y otra cosa es que le hayas gritado a tu mamá. No le grites, porque acuérdate que tu mamá está ahí contigo, porque yo ahorita, o sea, sola, sin mí, porque yo ahorita tengo que estar trabajando. Pero el rato que esté en la casa también te voy a regañar, ¿no? O sea, de los hijos, más allá de físicamente estar o no estar. Por supuesto, es muy importante. Tampoco angustiarnos si alguien no nos tiene que hacer el favor de cuidar a nuestros hijos. O sea, esta parte de que luego leemos donde el adulto significativo, sí, el adulto significativo, pero un hijo puede tener más adultos significativos. Entonces, si alguien con el terapeuta o con la maestra tiene una muy buena relación, yo me voy a encargar de destruir esa relación por enojo o por celos o porque cómo mi hijo se puede llevar también con la maestra o con el profesor y no conmigo. No, fomentemos esa relación, que bueno que se lleve bien con la maestra, pero también se puede llevar bien conmigo. Claro. O uno o otro. No, exacto. No sé y definitivamente, claro. No, que en ese aspecto el entendimiento de tener varios adultos significativos es igualito que cuando uno es adulto y tienes muchos amigos. Y tienes el amigo con el que puedes hablar abiertamente de tus problemas personales, tienes el amigo con el que sales de fiesta porque es súper divertido, tienes la amiga que te va a hacer reír siempre, tienes la amiga con la que vas a platicar únicamente de los hijos porque es lo que mejor se da, y de todas obtienes algo, ¿no? Todas son significativas y todas aportan algo a tu vida, ¿no? Todas aportan algo a tu vida, pero bueno, definitivamente durante la primera infancia, generalmente los más significativos somos los padres, a menos que los chiquitos estén asistiendo a guarderías, o estén siendo cuidados por alguna persona, por la abuelita, por la tía, por la vecina, entonces también pueden ser otros adultos significativos. Claro. Así que muy importante son temas no, aquí lo importante cuando leemos, cuando escuchamos una recomendación, cuando vemos que alguien lo hace diferente, no es ser autocríticos, o sea, sí darme cuenta de lo que estoy haciendo mal y tratar de cambiar lo que considero que estoy haciendo mal, pero lejos de autocastigarme o ser, o sea, tan exigente conmigo misma es, bueno, lo que he hecho hasta el día de hoy, A, B, C, D, fue por una razón que en el momento creí que era lo mejor o que fue lo que pude hacer, pero de ahora en adelante
¿cómo le puedo hacer para mejorarlo o para cambiarlo o para ayudar o para aportar? ¿No? Esto que yo les decía de la adolescencia, de verdad puede ser visto como un arma de doble filo. Por un lado es que porque mi hijo está en la adolescencia, o puede ser visto como que bueno que está pasando por esta transición y que podemos volver a reencontrarnos. Definitivamente, Pal. Un tema muy importante que se habló el día de hoy sobre el apego significativo. Ya tenemos que ir cerrando el programa y antes de cerrar, Pal, quiero, además de darte las gracias, quiero decirle al público que nos está escuchando que Pal ha sido creadora de una organización llamada Matter, y la voy a leer en español, Matter Education o Matter Education, y se las voy a deletrear para que la busquen en Facebook y para que busquen su página web. M de mamá, A, doble T de Tomás, E-R, Education. En inglés se pronuncia Education, en español sería Education. Entonces, Matter Education, búsquenla por favor en Facebook, síganlos. Yo soy una de sus seguidoras más fervientes y con mucha frecuencia, más de la que ella se da cuenta. Yo publico algunos de los artículos que ella pone ahí, porque realmente escriben de una manera muy simple, muy sencilla, muy abstracta. Son artículos muy fáciles de leer, se los leen en un par de minutos, y en realidad ella aporta mucho conocimiento, mucho entendimiento a las madres de familia, así que yo les invito a que sigan su página Matter Education, y además ella y su esposo son fantásticas personas y de verdad que se ve el amor y la pasión que le dedican a este trabajo. Me alegra muchísimo tener la oportunidad de haberla invitado, de haberla escuchado, y seguramente la vamos a invitar de nuevo porque hay muchos temas en los que ella se ha convertido en una experta y para nosotros es muy importante tener la voz y el conocimiento de aquellos que se han dedicado en experiencia de vida, sobre todo, y en experiencia profesional a trabajar ciertos temas. Así que, Pal, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por todo este material tan lindo que le dejas a la gente en sus corazones. Y bueno, muchas gracias a ti por invitarme. De nada, mi Pal. Te tendremos muy pronto, de regreso muy pronto te voy a ver en México, que eso más me emociona. Y me despido de todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.